estadística con respecto al tema de seguridad y desarrollar lo que denominamos el Observatorio Metropolitano de Tijuana o el Observatorio de la Zona Metropolitana. Esta es la página a la que los invito a que cuando tengan tiempo en su computadora puedan acceder para que vean la información que estamos generando. Lo que hacemos en estas presentaciones es algunos ejercicios a partir de los datos que estamos recabando de manera mensual. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es generar información que permita realizar estimaciones de representatividad para la zona metropolitana de Tijuana en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para INEGI, playas de Rosarito y Tecate no existen. INEGI, me refiero a recabar información de seguridad, no que no existan literalmente, ¿no? Que hicieron caras así como que no existen. Me refiero a que cuando sacan información para sus datos únicamente toman algunos polígonos de la ciudad de Tijuana, y lo que nosotros pretendimos con esto es que tengamos datos de todas las delegaciones de Tijuana, más los municipios de playas de Rosarito y Tecate. Y bueno, ¿cuál es la metodología? Hicimos un benchmark de los observatorios que hay en otros estados del país, y pues siempre la pregunta era, pues cómo el municipio más grande de México por población, que es Tijuana, no tiene un observatorio para el tema de seguridad. Aquí están algunos de ellos. Está el Observatorio Nacional Ciudadano, que presenta cifras nacionales en el tema de seguridad. Nuevo León tiene su observatorio, muy interesante porque además de presentar las cifras de inseguridad, presenta cifras de accidentes automovilísticos y muertes por accidentes automovilísticos, algo que debemos de considerar aquí en Tijuana porque es una de las ciudades en donde más accidentes automovilísticos y muertes por accidentes hay de todo el país. Está el Observatorio de Sonora, de La Laguna, que es muy interesante porque el Observatorio de La Laguna converge con varios estados de la República. El de Chihuahua, Jalisco y Morelos son los que pudimos detectar y hacer un benchmark. Algunos los ponemos menos importantes, como Morelos y Jalisco, porque son observatorios que emanan del gobierno. Y la idea de un observatorio ciudadano es que contraste lo que nos dice el gobierno, y esta es la naturaleza de este observatorio. Bueno, aquí está un poquito nada más para explicar que consideramos una zona metropolitana de 2.500.000 habitantes, que incluye playas de Rosarito y Tecate, y más o menos lo que deberíamos de estar aplicando para que sea representativo estadísticamente son 400 cuestionarios mensuales. Estamos aplicando entre 550 y 600 cuestionarios a hogares de Tijuana, Tecate y playas de Rosarito. No inventamos el hilo negro, agarramos preguntas de dos instrumentos muy importantes que tiene el INEGI. Uno es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que es la famosa ENSO. Esta es trimestral, nosotros estamos generando información mensual. Y la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización, esta es anual en INEGI. Y el tema es que lo hacen durante un año y lo presentan hasta mucho después del año siguiente. Si están recabando información, vamos a decir de marzo a mayo del 2025, se presenta hasta septiembre de 2026 la información. Entonces la ventaja con nosotros es que tenemos la información, el pulso de lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es la estructura de gobernanza. Pues está el Consejo Coordinador Empresarial. Yo formo parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, que preside el licenciado Tito Quijano, y en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública con Edgardo Flores Campos, el que tengo entendido ya estuvo aquí con ustedes. Contenido, vemos los datos nacionales y siempre vamos al tema de impacto, el tema de los homicidios. Aquí tenemos cómo ha sido el comportamiento por sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se dieron 76,000 homicidios durante el sexenio. Aumentó a más de 80,000 con Ernesto Zedillo Ponce de León, disminuye con Vicente Fox a 60,000 homicidios, aumenta a 120,000 con Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto, 156,000, y López Obrador, prácticamente 200,000 homicidios. Esto es lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, en donde lo que esperamos es que no se repita el sexenio anterior, que ha sido el sexenio más sangriento, y va a la baja, pero todavía sigue elevado. Aquí están los homicidios diarios por sexenio, cuántas personas fallecen diario. Con Salinas eran 35, aumenta a 37, disminuye a 28 con Vicente Fox, homicidios diarios,
aumenta 55, 71, 94 con López Obrador y disminuye 72, es decir, efectivamente se ve una tendencia a la baja durante este sexenio, cambia la política, se deja atrás la política de abrazos no balazos y empieza a dar algún resultado, aunque sigue siendo por encima del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Primeros 11 meses, aquí vemos la tendencia, efectivamente se reduce si lo comparamos con los 11 meses de cada sexenio. Minutos entre cada homicidio, con Carlos Salinas cada 41 minutos asesinaban a alguien, con Vicente Fox cada 52 y a partir de ahí se reduce el tiempo. Felipe Calderón cada 26 minutos asesinan a alguien y con López Obrador era cada 15 minutos, es decir, cada 4 horas morían asesinadas 4 personas. Este es el giro estratégico del que les decía con Claudia Sheinbaum. Toma posesión y rompe con la estrategia de abrazos no balazos y empieza además las amenazas de Donald Trump con el tema arancelario, en donde declara que los cárteles son grupos terroristas y las presiones vienen muy fuertes para que pongamos orden aquí en México, ¿no? Entonces, como resultados iniciales podemos decir que oficialmente los homicidios bajan en un 25% y el gran problema que tenemos ahorita estadísticamente es el tema de las desapariciones. Aquí están las entidades en donde más están asesinando personas. Guanajuato en primer lugar, que representa el 12%, Sinaloa, Baja California, tercer lugar, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco. En estos estados de aquí se representa el 65% del total de asesinatos en el país. Ya si lo relativizamos, porque podemos decir, bueno, Guanajuato tiene muchos habitantes, pero si lo relativizamos por cada 100,000 habitantes, ¿qué es lo que sucede? Pues que Sinaloa en primer lugar, no Guanajuato. Por cada 100,000 habitantes asesinan a 43 personas, seguido de Morelos. Guanajuato cae del primer al tercer lugar y Baja California del tercero al cuarto con 33.5 por cada 100,000 habitantes. Aquí está el problema de las personas desaparecidas. Si con López Obrador eran 200,000 asesinatos durante el sexenio, 54,000 desaparecidos. Es decir, un cuarto del total de asesinatos de personas que no sabemos qué pasó con ellas. Aquí vemos cómo crece exponencialmente. Y pues este es lo que están sufriendo las familias, ¿no? En total hay 361,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país. De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, con Felipe Calderón fueron 40,000, aumenta a 100,000 desaparecidos con Enrique Peña Nieto y a 165,000 con López Obrador. Hay 100 grupos de colectivos de búsquedas, se estima que son los que hay en México buscando a personas desaparecidas. Y aquí están los estados en donde más desaparecen personas. Jalisco en primer lugar, seguido por Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato. Y ahí la anomalía estadística es que Baja California aparece en los primeros lugares de asesinatos, sin embargo no aparece en los primeros lugares de desaparecidos, ¿no? Aquí está por cada 100,000 habitantes, Tamaulipas es el primer lugar, 90 desaparecidos por cada 100,000 habitantes, seguido por Jalisco, Michoacán, Nuevo León. Y bueno, aquí están cómo iba de octubre a enero del 25 y vamos a los datos de Baja California. Este es para ver el panorama nacional, que efectivamente podemos ver que sí se está disminuyendo el número de homicidios desde la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa en Baja California? Este fue el comportamiento de los homicidios. Ustedes recuerdan los años feos atrás, donde se dispara el número de homicidios. Sin embargo, después de que se había estabilizado, pues alcanza su punto máximo en el año 2021 con 3.248 homicidios y a partir de ahí también viene a la baja el número de homicidios en Baja California. El gran tema con nosotros es que el 80% de todos los homicidios o delitos que ocurren en el estado ocurren en la ciudad de Tijuana. Tenemos el 50% de la población, pero ocurre el 80% de los delitos. Si vemos todo tipo de delitos, aquí está la gráfica desde el año 2015 hasta el año 2025. Vemos aquí la baja, pero aquí esta es la parte que nos debe de preocupar y evitar que empiece a salirse de control. Empezaron a aumentar
más o menos lo tenemos detectado desde por ahí de mayo, venía bajando desde octubre hasta marzo, abril, y en mayo se detiene y empieza a aumentar el índice delictivo. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí en la página de internet que les mostré, ustedes pueden escoger por entidad, bien jurídico, tipo de delito, subtipo, para que vean cómo se comportan las gráficas. Aquí lo que ponemos es el robo de automóviles, porque el año pasado Tijuana estaba en el segundo lugar de municipios a nivel nacional que más automóviles se robaban. Número 2 de todo el país. El número 1 era Playas de Rosarito. Entonces, como zona metropolitana, éramos la zona metropolitana donde más automóviles se robaban. Vemos que hay una disminución en el robo de automóviles, pero los expertos dicen que esto obedece más a los cambios tecnológicos de los automóviles que a lo que ha hecho la autoridad para evitar que se lo roben. Todo el tema de sistemas de posicionamiento, sensores, etcétera, hace más difícil robar un automóvil, pero aún así pues persiste, ¿no? Aquí el tema es cuando nos comparamos. Baja California, aquí está el robo de vehículos. Por ejemplo, en mayo de 2025 se robaron 685 vehículos en Baja California, que si lo comparamos con Chihuahua, por ejemplo, fueron 274 vehículos. Si lo comparamos con Nuevo León, 105 vehículos. Es decir, se roban, por cada vehículo que se roban en Nuevo León, se roban 6 en Baja California. Aquí lo relativizamos en números diarios. Perdón, por cada 100,000 habitantes, en Baja California 16 vehículos por cada 100,000 habitantes, mientras que en Nuevo León 1.64 vehículos. Es decir, por cada vehículo que se roba en Nuevo León, por cada 100,000 habitantes, son 8 en Baja California. Y para eso sirven los datos, porque muchas veces nos dicen, oye, vamos muy bien, ve cómo va avanzando, cómo hemos disminuido. Sí, pero si nos comparamos con otros estados con niveles parecidos de desarrollo o superiores, o con mayor población o con mayor número de autos, pues no estamos bien. Aquí está el mapa de calor en los lugares donde más automóviles se roban: Baja California, Sinaloa y Morelos. Baja California lo tenemos aquí, por cada 100,000 habitantes. Y bueno, ya entrando en materia de seguridad, esto es los datos que hemos venido recabando. Hasta aquí habíamos llegado a 4,500, que era hasta el segundo trimestre de 2025. Ahorita les traigo fresco el tercer trimestre de 2025. La cantidad de cuestionarios que aplicamos por delegación, la distribución por ingresos mensuales de los participantes: el 14% gana menos de 10,000 pesos, 36% de 10 a 20,000 pesos, 25% de 20 a 30, 14% de 30 a 40,000 pesos y 11% más de 40,000 pesos. Esa es la muestra. Este es el boletín que sacamos de manera trimestral, que ustedes pueden consultar ahí en la página. ¿Qué es lo que más nos preocupa a los tijuanenses? Número 1, inseguridad. Al 85% de los tijuanenses nos preocupa la inseguridad. Número 2, la salud. 82%. Como dato importante, a pesar de que es una encuesta de seguridad y les pregunta sobre el tema de salud, este tema no aparecía. Desde el año pasado empezó a aumentar de manera muy considerable. A la población le está cayendo el 20 de que si ahorita se enferma, no va a haber medicamentos. Si van al Seguro Social, a lista Iztecal y quieren acceso con un especialista, no va a haber acceso a un especialista. Y entonces, de no pintarlo, de no figurar entre las principales preocupaciones en la población en una encuesta de seguridad, aquí está en segundo lugar lo que más les preocupa, la salud, seguida por aumento de precios, impunidad. La impunidad es otro tema que ha ido subiendo. La población siente que parte del gran problema que tenemos de que no se resuelve el problema de la inseguridad es el tema de la impunidad. Los delincuentes hacen sus cálculos, es un cálculo económico. ¿Cuál es la probabilidad de que me agarren si delinco? Y una vez que me agarran, ¿cuál es la probabilidad de que me castiguen? Entonces, si lo medimos en términos de probabilidades, pues ahí tenemos el gran problema de por qué es tan difícil resolverlo, ¿no? El tema de la escasez de agua, 79%, desempleo 75%, y así nos podemos ir, ¿no? Aquí está como se ve gráficamente, la línea azul de arriba es la inseguridad, la verde es el aumento de precios que va a la baja, y aquí está la escasez de agua y el tema de la salud, que se mantiene constante. Me voy a pasar esta porque traigo datos ya más frescos. Y la pregunta siempre dice, ¿por qué si los delitos han disminuido la percepción de inseguridad aumenta?
Lo que estamos viendo aquí con los datos es que lleva un nivel de retraso. Cuando aumenta la victimización, tardan meses en verse reflejado en el tema de la percepción. Y cuando mejora la percepción, pero vuelven a aumentar los delitos, meses posteriores vuelve a incrementarse la percepción, ¿no? En la página ustedes pueden entrar. Aquí tenemos todas las delegaciones de Tijuana, más Tecate y Playas de Rosarito. Y por ejemplo, en situaciones delictivas, si ustedes le ponen quiero saber si existe cobro de piso, aquí dice en dónde es donde las personas perciben que hay un mayor cobro de piso en los negocios locales. Sánchez Taboada, el 63% de los encuestados dicen que saben que hay cobro de piso en su delegación, seguido por Playas de Tijuana con 49%, La Presa 45% y Playas de Rosarito. Robos o asaltos frecuentes, ¿en dónde están asaltando más a la población por delegación? Sánchez Taboada, 58%, seguido de La Presa Este, 57% y La Presa 52%. Eso era hasta el segundo trimestre del año 2025. Pueden ver el desempeño de las autoridades. ¿Quiénes consideran que la policía estatal y municipal no ha sido nada efectivo? Principalmente en la zona centro, con el 78% considera que el trabajo no ha sido efectivo, seguido de Otay Centenario en la mesa. Aquí lo que detectamos es donde hay más presencia policial, es donde se quejan más de los policías y no necesariamente de donde más ocurren los delitos. Aquí pusimos falta de vigilancia, en donde haya una correlación entre falta de vigilancia y robos y asaltos. Sánchez Taboada, seguido de La Presa y La Presa Este, son los tres que salían constantemente. Y bueno, ¿qué es lo que hace a Tijuana tan complicado en el tema de seguridad? Aquí tenemos el tema del tráfico de drogas, ¿no? De acuerdo a las Naciones Unidas, la tierra dedicada al cultivo de la hoja de coca disminuyó 75%. En Colombia, una persona que se dedica al cultivo gana $2 diarios. Una tonelada de hojas frescas se convierte en 300 kilos de hojas secas, las cuales se muelen y se mezclan con químicos tóxicos como cemento, fertilizantes y gasolina, se filtra y le quitan los químicos, quedando de una tonelada de cocaína sale 1 kilogramo de cocaína. Posteriormente se mezcla con solventes como acetatos y ácido clorhídrico y se filtra para obtener el kilogramo de cocaína pura. Y este es el tema, ¿no? Aquí lo que vemos es la frontera de México con Estados Unidos. Aquí está Tijuana, San Diego, acá está Ciudad Juárez, El Paso, los dos principales pasos para el trasiego de la droga. Y lo que tenemos que entender es que la droga es un tema logístico. Lo que mayor valor le da al tema de la droga es el tema logístico. 350 kilos de hojas de coca cuesta $385. Cuando se hace el kilo pasa a $800, incremento del 108%. Cuando sale de Colombia vale $2.200, 175%. Cuando llega a Estados Unidos vale $14.500. Si se fijan el incremento en el valor, 559%. Eso es lo que cuesta que los carteles estén aquí en Tijuana para que brinquen la droga a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, el precio a un dealer es de $19.500, aumenta únicamente 34%. El kilo de coca en las calles vale $78,000 entre muchos dealers, 300%. Y si se ponen muy creativos y empiezan a diluirla para que les rinda, pueden sacar $122,000 de un kilo. Pero si se fijan, aquí es donde está el tema: brincarla de Tijuana o de Ciudad Juárez a Estados Unidos. Y la gran pregunta ahorita, ¿no? Bueno, y el fentanilo, porque ya ven cómo hemos recibido amenazas de los aranceles si no detenemos el fentanilo. Ese sí está muchísimo más complicado. Los precursores químicos vienen de Asia, cuestan $300, se sintetizan en México. Ustedes vieron hasta noticias donde estaban secuestrando a estudiantes de química, sobre todo en Tamaulipas, para que se dedicaran al tema de la síntesis de fentanilo. El precio mayorista en México es de $4,000, aumenta 300%. Cuando cruza Estados Unidos pasa de $4,000 a $15,000, 275% de aumento. El gran problema es que el precio al dealer medio es de $30,000 a $40,000, pero cada pastilla se vende entre $5 y $20. La cantidad de 1 kilo puede venderse al menudeo en $1,000,000.
para que veamos la diferencia entre la cocaína y el fentanilo. ¿Por qué? Por la potencia del fentanilo, que se pueden producir cientos de miles de pastillas a partir de 1 kilo. Ese es el problema grave que tenemos. Se necesita cruzar muy poquito y rinde muchísimo en el mercado. Y es más fácil esconder el fentanilo que la marihuana o que la cocaína. Incluso, pues lo que dicen es que no tienen competencia los laboratorios de Estados Unidos, que también están produciendo. La pregunta era, bueno, el problema de drogas que tenemos aquí, ¿qué tan frecuente es el consumo de drogas en su colonia? Muy frecuente, dice el 17% de los encuestados, 34% algo frecuente, no es frecuente el 36% y 12% no lo sabe. ¿Qué tipo de drogas? Porque siempre está el tema del fentanilo por el daño tan rápido que tiene en el organismo. Lo que más se consume es el cristal, que no es frecuente el consumo, el cristal. La marihuana es lo que más se consume con el 42%, y cocaína es muy poco, 2%, y el fentanilo menos del 1%. Y eso nos lleva al tema de violencia familiar. En su opinión, la violencia familiar es un problema en su colonia. Playas de Rosarito el 29%, seguido por la Presa Este, la Sánchez Taboada y Tecate, derivado del tema del consumo de drogas. Principales causas de la violencia familiar: consumo de alcohol o drogas 31%, abandono paterno-materno 20%, problemas maritales 18%, problemas económicos 14%. Y es muy importante porque, como ya sabemos, la familia es el núcleo de la sociedad. Si hay violencia en la familia, pues los niños y niñas van a tener problemas a la hora que crecen y son más susceptibles de ser reclutados por el crimen organizado. Aquí vienen algunos otros indicadores, pero esto está calientito, no, apenas lo estamos procesando. Evolución de la inseguridad y la victimización. Ustedes ahorita han visto en medios en donde dicen unos, la percepción aumentó, no, la percepción disminuyó. Aquí tenemos la percepción, que es qué tan seguro o inseguro me siento en el municipio. Vemos que aumenta la percepción, pero viene a la baja. Y aquí tenemos las víctimas. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es realmente lo que sucede. El 31% de los hogares en octubre fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses. Disminuye efectivamente, aquí está lo que les digo, pero empieza a aumentar. Solamente el 11.87% de los delitos fue denunciado. Principalmente no denuncian por falta de confianza, miedo a represalias, pérdida de tiempo y falta de pruebas suficientes. Aquí está el índice de seguridad. Mejora, pero empieza a empeorar. El índice de seguridad se compone tanto de percepción como si realmente fueron víctimas. Y aquí está el porcentaje de jefes de familia que se sienten inseguros. Aumentó en un 83% en el segundo trimestre del 25 y mejora, pero vemos 79%, 4 puntitos, ¿no? Pero está la alza. Y aquí está el tema. Víctimas de delito. Baja de 30, 14, 15 y aumenta a 22.8. La preocupación, yo les dije a los directores de policías, ¿qué pasa cuando a un cártel le empiezan a decomisar el fentanilo y las drogas? Un cártel no puede despedir a sus integrantes del cártel. Entonces, cuando pasa eso, lo que pasan es, les dan permiso para que hagan otro tipo de actividades. ¿Qué otro tipo de actividades? Robos, secuestros, cobro de piso, etc. Ese es el gran problema que tenemos ahorita. Si Estados Unidos cierra la puerta o endurece la política para que entre la droga, ¿cómo vamos a contener a esos grupos delictivos que se dedicaban al trasiego de droga y que disminuyen sus ingresos? ¿Cómo está por municipios? En Tijuana el 79.6% nos sentimos inseguros, Playas de Rosarito más tranquilos, 69%, menos inseguros, y Tecate, después de haber estado muy álgido, 66%. Una diferencia significativa. Ahorita de los 3 municipios, Tecate digamos que es el más tranquilo, después de los incendios que se dieron ahí para evitar que hubiera mucha presencia policial. Por delegación. ¿Recuerdan que estaba apareciendo la Presa Este y Sánchez Taboada en los últimos trimestres? Como si se movieran, calientan una plaza y se mueven a otra. ¿Dónde está ahorita? En el último trimestre, Otay Centenario, se sienten inseguros, Cerro Colorado, San Antonio de los Buenos. Aquí está la victimización, pero nos vamos a la víctima,
a los hogares que han sido víctimas de delito por delegación. San Antonio de los Buenos había estado tranquilo el primer semestre del año, ahorita aparece en primer lugar, igual que playas de Tijuana que están conurbados. Y coincide con playas de Rosarito. En Tijuana nos sentimos más inseguros, pero en playas de Rosarito es donde están siendo más víctimas. Entonces, si se fijan, está pegado playas de Rosarito, playas de Tijuana y San Antonio de los Buenos. Se movieron de la presa este y Sánchez Tahuada a esta parte de acá. Eso es lo que nos permiten los datos mensuales, que no nos podría dar nunca el INEGI y mucho menos a nivel de delegación. Ese es el valor agregado que estamos dando para ver dónde está el problema. Y aquí tenemos cómo está el tema de la inseguridad por nivel de ingreso. Quienes se sienten más inseguros, vemos que más o menos todos nos sentimos iguales de inseguros, pero sí hay una diferencia entre la victimización. ¿A quiénes les está pegando más la inseguridad? A los que ganan menos de 10,000 pesos. 27% de los hogares que ganan menos de 10,000 pesos fueron víctimas de delito en los últimos 12 meses, contra 21% de los que ganan más de 40,000 pesos. Por cada 10,000 pesos más que tiene un hogar de ingreso, disminuye en 2% la probabilidad de que sufra un delito. Como conclusión, un artículo de Foreign Affairs dice: Estados Unidos va a seguir presionando, exhibiendo a la narcopolítica, las relaciones que hay entre los políticos y el narcotráfico para tratar de desarticular y hacer que disminuya. Reflexión final: si Trump y Sheinbaum pierden esta oportunidad de elevar los costos de la colusión criminal entre gobierno y narco, el resultado será predecible: más muertes por sobredosis en Estados Unidos y más tragedias como Teochitlán en México. Entonces, corrupción, impunidad y diversificación del crimen organizado y falta de estrategia para contener es el gran riesgo al que nos estamos enfrentando nosotros en México. Y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ok, seguimos ahorita con el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, haciendo